en las noticias GDL, el debate, hablaremos de un tema muy importante que está surgiendo como un boom: la alimentación, la nutrición y la relación con las enfermedades. Lo que usted está comiendo le está enfermando a su organismo, lo que están comiendo sus hijos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nos orientan los expertos? Hoy tenemos un panel muy nutrido de todos los expertos para hablarnos sobre alimentación y enfermedades. Y bueno, voy a presentarle primero a las damas que hoy nos acompañan. Está Mariana Muñoz Ochoa, ella es psicóloga, porque dentro de toda esta alimentación, nutrición o de una enfermedad crónico-degenerativa que tiene que ver también la alimentación, tiene que haber un psicólogo que te oriente y que te ayude. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y también está con nosotros Ana Lisset Chávez Sánchez, ella es presidente del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, que nos dirá todo lo que llega ahí al colegio y todo el boom que hay con todo esto de la alimentación y nutrición. Buenos días, gracias. Gracias, Ana. Y está con nosotros también el doctor Jorge Pérez Gómez, médico diabetólogo con maestría en nutrición clínica. Gracias, doctor. Al contrario, Rocío, gracias a ti, un saludo afectuoso a todo el público televidente que está este fin de semana tratándose de nutrir con estos temas tan interesantes que les llevas cada semana a la población. Ya si están en camita, ya se van a levantar haciéndose un buen desayuno con buena nutrición. Así es. Ustedes me van a ayudar. Bueno, está con nosotros el doctor también Salvador Plasencia Pérez, jefe del servicio de endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Salvador. Siempre es un placer, Rocío, gracias, y a todo tu público que esta mañana nos acompaña. ¿Qué les parece si para entrar en el tema, qué es la alimentación, qué es la nutrición y qué es la dieta? Si quieren empezar las damas, adelante, y ya concluyen aquí también los doctores. Gracias. Adelante. Buenos días. Bueno, cuando hablamos del proceso de nutrición, involucra toda esta parte desde la selección del alimento que voy a consumir, qué pasa cuando lo consumo, cómo se absorbe, cómo lo aprovecho y cómo se elimina, ¿no? Esto es todo este proceso. Entonces nos alimentamos con la intención de nutrirnos, ¿no? Que esa sería como pues la intención principal o lo que buscamos, ¿no? Al final de cuentas. Y cuando hablamos de dieta, nos referimos justamente a qué alimentación llevo yo diariamente. Muchas veces escuchamos dieta y piensan y ya me van a quitar, ¿no? O vamos a restringir algo, y realmente no. Cuando hablamos de dieta es como para cortar esta parte del plan de alimentación que llevamos día con día, ¿no? Entonces puede ser una dieta diferente. Hay muchos tipos de dieta, hay muchos estilos de alimentación o planes de alimentación que se pueden ir adaptando dependiendo si la persona está sana o tiene ya alguna enfermedad o alguna siempre condición tiene que ir especial. Relacionada enfermedad a una alimentación para esa enfermedad. Sí, claro, una alimentación adecuada o una dieta correcta con la enfermedad siempre va a prevenirse. Y si ya hay una enfermedad presente, pues tenemos que hacer ahí sí ciertas restricciones en la alimentación, ¿no? O en la dieta. ¿En qué porcentaje de una enfermedad, seguimos hablando con el tema de la definición, contribuye, ya me lo dirán, una buena alimentación para una enfermedad? Bueno, en la enfermedad. Porque si tienes, quizá puede ser el 50% de un buen desarrollo de una curación o tratamiento, ¿verdad? ¿Podría ser así o 40? Cuando ya hay una enfermedad, generalmente, bueno, dependiendo de la enfermedad, pues lo tratamos para hacerla llevadera, para mejorarla. Y dependiendo de la enfermedad, pues habrá ocasiones en las que se pudiera revertir o no, ¿no? Eso ya es depende muy importante, claro, es muy importante. Estamos hablando, alimentación y ejercicio, por supuesto, van de la mano, ¿no? Entonces estamos hablando de un 50-50, 70-30, depende, ¿no? Pero sí es importante que vayan de la mano. Ana, entonces esa es la definición y eso para usted es lo más importante como presidenta de lo que es el Colegio de Nutrición. Así Bien. es. Mariana, ¿qué opinas tú sobre esta definición de la alimentación, lo importante, la nutrición, las dietas, todo esto? Bueno, yo agregaría a lo que dice Ana, que también es importante qué representación tenemos nosotros sobre el concepto dieta. Cuando una persona llega a consulta psicológica y habla sobre es que me pusieron a dieta, estamos hablando de que la representación que tiene el paciente en su psiquismo sobre la dieta es ya me van a quitar justamente como castigo. Todo. Ajá, exactamente. Y no se trata de dieta castigo, ¿no? Sino cómo nos alimentamos de mejor manera para tener una mejor calidad de vida. Claro. ¿No? Que eso se reflejará inclusive en tus órganos principales, una buena nutrición, en tu pelo, en tu piel, en todo, ¿verdad? En todo. Y sobre todo en tu salud mental. ¿En salud mental? Eso es interesante. Sí. ¿Por qué tiene que ver una alimentación a salud mental? Porque el intestino es considerado como el segundo cerebro.
¿no? Entonces, todo lo que comemos también influye a nivel cerebral. La alimentación va de la mano de la química y el cerebro funciona con la química. Entonces, si nosotros le estamos quitando o agregando alimentos a nuestro cuerpo, entonces también al cerebro, ¿no? Por ende, entonces dejamos de producir ciertos elementos químicos en el cerebro y por lo tanto vamos a tener repercusiones. Por eso hay tanta depresión, tanta ansiedad, tanto estrés, porque no nos estamos alimentando de una manera adecuada. Y no estamos alimentando de manera correcta nuestro cerebro. Exacto. O sea, lo descuidamos también, ¿verdad? Muy interesante. Doctor Jorge. Yo creo que partiendo de que desde la antigüedad el padre de la medicina decía que el alimento sea tu medicina o la medicina tu alimento, ¿no? Vamos más bien, que el alimento sea tu medicina. Y desde ahí ya conceptualizaban precisamente cómo la alimentación jugaba un papel muy importante, como dijo Ana, que nos ayuda, particularmente lo debemos de concebir como una parte de prevención, pero efectivamente nos ayuda cuando ya una persona está pasando por un proceso de enfermedad. Hay que apoyarnos también de la alimentación. Entonces, en cualquier etapa y en cualquier circunstancia de la vida, la alimentación cobra un papel muy importante. Ahora bien, muchas de las enfermedades se empiezan a gestar desde la infancia. Y desde la infancia, una de las principales problemas que tenemos actualmente es la falta de ejercicio, una alimentación inadecuada, como decía la licenciada en nutrición, Ana, cómo precisamente quitamos qué es un nutriente y qué es un alimento. Un alimento puede ser lo que todo el mundo estamos consumiendo, probablemente la misma agua es un alimento, pero no siempre contiene los nutrientes que cada persona va a requerir. Bien. Y en diferentes circunstancias de la vida. Y estas etapas de la vida tienen que empezar desde la infancia. Porque si consideramos, por ejemplo, voy a poner una de las enfermedades que luego iremos aterrizando en el programa, la obesidad. Está considerado que un niño que dura 5 años con obesidad permanente genera, como decía el doctor Salvador antes de entrar a cámara, una memoria metabólica. Se empiezan a reproducir también de una manera importante los adipocitos, las células de la grasa, y este niño, si dura 5 años con obesidad, va a ser una persona obesa para toda su vida. Que esté bien controlado y que haya bajado de peso, eso es algo bueno, algo interesante, pero eso no quiere decir que ya se haya curado del problema de la obesidad. Entonces, los que tuvimos ese problema durante toda nuestra infancia, todas las personas estamos obligados a cuidarnos, claro, pero claro, más habiendo vivido esa situación, habiendo vivido una situación también hereditaria. Entonces, todo esto es multifactorial, no solamente la alimentación, también el mismo estrés se genera cortisol, este cortisol genera la producción de algunas hormonas, algunas sustancias químicas, como dice la licenciada Mariana. Entonces, todo esto va influyendo, neurotransmisores, emociones, o nos da por comer demasiado, o se nos quita el hambre, y qué es lo que nutrimos, o con qué alimentos podemos subsanar esa parte. Regularmente, ¿qué es lo que sucede? Comemos chocolates, por ejemplo, y nos excedemos en hidratos de carbono. Claro, puros carbohidratos. Exactamente. Lo que encuentras, entonces, lo más fácil. Debemos de buscar todo un equilibrio en nuestra alimentación. Y también de ahí qué mejor manera de que también el maestro Salvador y la maestra Ana nos digan las características también de una buena alimentación. Claro, claro. Si es inocua, cómo debe ser adaptada para cada quien, los tipos de nutrientes o macronutrientes que debe de... Y hay muchos mitos y realidades que nos los van a comentar en eso va a ser lo interesante del programa, por supuesto. Muchas gracias, doctor Jorge. Y doctor Salvador, usted como endocrinólogo, ¿cuál es su opinión y también la preocupación y los retos que hay de esta alimentación que le hemos dejado y que el daño, como usted decía hace un momento, el daño ya está hecho, pero nunca es tarde para retomar el rumbo? Sí, realmente me encantó cómo inicia el programa al tratar de diferenciar entre lo que es alimentación, nutrición y dieta, porque son temas que a veces confundimos, a veces manejamos como si fueran la misma situación, y creo que cada uno de ellos tiene importancia. Tenemos alimentación incluso antes de nacer a través de lo que mamá nos está transmitiendo, y también muchas veces desde ese momento estamos teniendo una mala nutrición, una mala alimentación.
de tal manera que muchos de los pacientitos al momento de nacimiento ya tienen factores de riesgo. Por ejemplo, el haber sido el producto macrosómico de una madre que tuvo diabetes y la cual cuidó poco su alimentación, y esto pues va a hacer que toda la vida cargue con una posibilidad de tener problemas respecto del control de su azúcar y por supuesto de su peso. Sabemos efectivamente que la nutrición y la alimentación son importantísimos, igual que una dieta dirigida a un problema, pero son importantes no solo en las propias enfermedades, también en la prevención de las mismas, y es donde deberíamos de trabajar todos, porque sucede que, por ejemplo, en enfermedades como la diabetes, donde el paciente se le dice tienes una enfermedad la cual vas a tener toda la vida, de repente el paciente se siente estigmatizado, se siente como apartado, se siente como castigado, de tal manera que si nosotros aparte le hacemos caso a esto y le aunamos el que queremos que haga determinadas cosas, pues realmente vamos a llevarlo a tener una gran problemática y una dificultad para aceptar su enfermedad y tratarse. Entonces, ¿qué debiéramos de hacer? Primero, recordar que esta alimentación es para todos, nadie puede vivir sin alimento. La nutrición la vamos a obtener aparte de ese alimento, de esa alimentación, y que una dieta dirigida puede ayudarnos a conservar nuestra salud y también debe ser parte primordial de muchas de las enfermedades, de tal manera que sin decir tú tienes esto, por tanto comes esto, deberíamos decir todos vamos a comer lo mismo, todos vamos a comer más sano, vamos a recordar que era lo importante. Y ya nos va a decir usted, doctor, después de este corte que me está pidiendo al regresar, ¿qué sí debemos de comer? ¿Cuáles son las características, como bien dice también el doctor Jorge, que tenemos que tener en nuestra buena alimentación dependiendo de la etapa en la que nos encontremos? Y yo sé que en estos momentos muchas madres de familia que tienen a sus hijos pequeños, recién nacidos o de 1 o 2 años, es bueno retomar qué hay en nuestra despensa para que a futuro haya buena salud en casa. Entonces vamos a un corte y regresamos. Aquí le estamos ya preguntando muchos tips a los expertos que vienen hoy sobre alimentación y enfermedades, inclusive sí debemos de cuidarnos, por supuesto, para estar sanos y para belleza de tu organismo, por supuesto que sí, pero que nos diga aquí la licenciada Ana, ¿qué debemos de comer? ¿Qué no debemos de comer? ¿Qué debemos de quitar? Que en tu despensa ya no tengas esos alimentos, porque esos son veneno para muchas enfermedades que ya nos dirá aquí el doctor Salvador y el doctor Jorge. Y bueno, pues adelante. Sí, una dieta correcta, lo que nosotros llamamos una dieta correcta, tiene varias características, ¿no? Primero debe de ser adecuada a cada persona, ¿no? Al estado de la vida, si es niño, si es adulto, ¿sí? Tiene que ser inocua, es decir, preparada con higiene, ¿sí? Suficiente en cantidades, volvemos al mismo, adecuadas a la persona, dependiendo pues en la etapa de la vida en la que está, y debe de ser variada, eso es bien importante, ¿no? Y cumplir con, digamos, ciertos porcentajes de cada nutrimento o de macronutrimentos, ¿no? Que son, pues sí, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Pero una manera sencilla, digamos, en casa, sí, de tener hoy estás en el acelere total, sí, en la escuela, los niños, el trabajo. ¿Cómo podemos? Si nosotros tenemos nuestro plato y lo dividimos en 4, una cuarta parte tiene que ser mi proteína, que es carne, huevo, pescado, queso, hay muchas maneras, incluso frijoles, ¿no? Depende. El otro cuarto debe de ser cereales y tubérculos, tortilla, lo que es maíz, trigo, papa, depende, ¿no? La elección. Y mis otros 2 cuartos, o lo que sería la mitad de mi plato, tiene que ser principalmente verduras y alguna fruta, ¿no? Esa es como, pues, la dieta correcta, ¿no? Lo ideal. Ahora, la selección de mis alimentos tiene que ser también de acuerdo a mis posibilidades, ¿no? ¿Qué tengo a la mano? ¿Qué es de temporada? Que eso es también muy importante. Lo de temporada generalmente va a ser más económico. Los usan mucho lo de temporada, ¿verdad? Sí, va a ser más económico, va a tener mejor sabor. Nutrimentalmente, pues sí tiene también variaciones, ¿no? Cuando es de temporada o no. Pero ¿qué pasa? Pues yo tengo también que ver por mi bolsillo, ¿no? No voy a estar buscando a lo mejor dietas
en las que tenga que hacer muchas restricciones y que además me van a costar más de lo que yo tenía destinado para alimentación, ¿no? Entonces eso es bien importante. Si mi dieta o mi plan de alimentación al día me genera estrés, ¿no? Que decía la psicóloga, me cuesta más de lo que tenía destinado, pues es peor, o me hace sufrir, por ahí no es, ¿no? Y ese es nuestro trabajo como nutriólogos, es adaptarlo a tu estilo de vida, a lo que haces, a la enfermedad si ya está presente, pero que realmente se pueda comer de todo y que eso no implique un sufrimiento o algo difícil de llevar, ¿no? Y que se pueda llevar a largo plazo, que eso es bien importante. O sea, hay ese tipo de alimentos que se pueden acomodar, como usted dice, de acuerdo a las necesidades y nos puede dar un resultado de una buena nutrición. Sí, claro. ¿Y por qué es tan difícil, doctora Mariana, licenciada en psicología, por qué es tan difícil acostumbrar al cerebro a que no las cosas deliciosas no dejas de comer, o sea, que te engorden? O sea, ¿cómo podemos hacer esa buena mancuerna con el cerebro? Porque usted dice que es químico y todo, pero ¿por qué atrae el azúcar, lo dulce, los carbohidratos? ¿Cómo podríamos manejar de mejor manera? Bueno, es que justamente esta sustancia química que producen estos carbohidratos o estos alimentos dulces generan también cierto efecto de placer en el cerebro, y entonces por eso buscamos más y más esos alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos agraden los otros alimentos? Es que justamente también tiene que ver con el entorno familiar. Si nosotros, o sea, nunca nadie nos ha enseñado cómo debemos comer, ¿no? Entonces, pues tenemos que ingeniárnoslas, y también la familia se las tiene que ingeniar, lo que justamente ahorita decíamos, para saber cómo vamos a alimentar a los miembros de la familia. Claro, ¿no? Adecuadamente. Entonces, yo puedo estar en una dieta, yo mamá puedo estar en una dieta, pero mis hijos no les van a gustar la lechuga, pero porque yo no me he acercado a ellos y les he dicho, prueba la lechuga, ¿no? Entonces, eso influye mucho en que ya cuando estemos más grandes nos cuesta mucho trabajo, porque cuando estamos pequeños no tenemos toda esa variedad de alimentos en nuestro plato, no nos enseñan a comer esos alimentos, ¿no? Entonces, la representación que tenemos del alimento en sí, ¿cómo decimos a alguien, es que este alimento no me gusta porque es una lechuga, ¿no? Entonces me da asco, y por lo tanto el niño me está viendo también que a mí me da asco la lechuga, y por lo tanto ese niño me va a decir, a mí tampoco me gusta la lechuga. Bien, entonces socializar este tema. Aquí nos va a ampliar la información el doctor Jorge y más adelante el doctor Salvador, porque se relaciona mucho, está inclusive la mala nutrición con osteoporosis, con problemas renales, con obesidad, con inflamación. Les decimos, estoy inflamada, ¿por qué? Y ya te ves toda la lista del veneno que te estás comiendo, y ahí está la inflamación, doctor. Sí, abonando, es excelente la intervención que hizo tanto la maestra Mariana como la maestra Ana. En relación también, quiero abonarle un poquito a lo que comentaba la maestra Ana, en relación a cómo debe ser una distribución adecuada en cuanto a los nutrientes. De manera general existen macronutrientes, que está representado por las grasas, hidratos de carbono y proteínas. Y luego están los micronutrientes, que está representado por las vitaminas y minerales, así a grandes rasgos. Bien, los macronutrientes debemos de repartirlos de la siguiente manera. Los hidratos de carbono deben de estar siendo aproximadamente entre el 50 y el 60% de manera general, porque hay características de acuerdo a ciertos padecimientos que podemos generar ciertos márgenes de poder manejar esa situación o esos porcentajes, pero no podemos prescindir de ellos, porque tienen sus funciones y muy importantes dentro del organismo. Y luego, dentro de las proteínas deben de cumplir también su función y deben de calcularse más o menos 0.8 o 1.5% de la cantidad de kilocalorías que nuestro organismo requiere de acuerdo a nuestro peso. Y por otro lado, las grasas también deben de estar aproximadamente entre el 20 y el 30% del total de las kilocalorías que nosotros debemos de consumir. Ahora bien, ¿esto por qué lo comento? Porque de aquí va a salir la pauta para poder empezar a desglosar lo que pueden ser la charlatanería o algunas cosas de algunas dietas de moda, que en realidad dicen, es que no debes de consumir grasas, o debes de consumir una dieta exclusivamente de grasas. No debe de ser.
No debe de ser así. Entonces, ahora bien, ¿debo de comer grasas aún teniendo obesidad? Claro que sí, porque muchos neurotransmisores y muchas hormonas tienen que ver no con las sabemos grasas. que necesita Entonces, la grasa. Bien, ahora, de las grasas hay de diferentes tipos. Hay grasas saturadas y grasas insaturadas. Y ya nos dirán cuáles son las que se ven De las grasas saturadas solamente debemos de comer aproximadamente el 20% del total y el 80% de las grasas insaturadas. Lo mismo, de hidratos de carbono, el 60% podemos consumir, aunque el paciente incluso tenga diabetes, tenga obesidad, pero de ahí el 80% debe ser carbohidratos o hidratos de carbono complejos y solamente el 20% de carbohidratos simples. Bien. ¿Sí? Entonces, esta distribución de kilocalorías de acuerdo a los nutrientes, eso es lo importante y esa es la ciencia de la que debemos de partir para poderlo administrar una buena alimentación en diferentes enfermedades también, porque solamente algunas enfermedades sí deben de ser casi restringidas, por ejemplo, enfermedades hepáticas, en lugar de decir, bueno, me voy, o enfermedades renales, en algunos casos, no en todos, de decir, bueno, si te voy a dar, no te puedo dar el 2% o el 1.5%, pero te puedo dar el 1% de proteínas. Es válido, claro, pero eso va a ser individualizado, pero no podemos prescindir de ninguno de estos macronutrientes. Bien, gracias. Doctor Salvador, usted es endocrinólogo. ¿Qué tiene que ver la endocrinología para una cuestión de una alimentación, de hormonas, de equilibrar al paciente en todos sus órganos? A ver, platíquenos, por favor. Bien, comenzaría por decir que las hormonas, como sustancias que se producen en glándulas internas, viajan a todo nuestro cuerpo. Estas van a llegar a lo que denominamos órganos blancos y van a causar una modificación. Dentro de estas hormonas existen algunas que tienen que ver precisamente con la utilización de los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo, por ejemplo insulina. Pero no son los únicos, están los GIP o péptidos intestinales que van a hacer mayor duración, por ejemplo, de la insulina trabajando para que los alimentos se adecúen. Claro. Algunos neurotransmisores también van a, por ejemplo, a estimular al hipotálamo para controlar nuestro apetito. Cosas tan simples como la salivación, aunque hablamos de una, ya no de una hormona, sino de una secreción externa, va a tener que ver con adecuada emulsificación de los alimentos para que estos lleguen y puedan absorberse más fácilmente. Tenemos que ver con varias hormonas que, por ejemplo, cuando hablamos de la hormona tiroidea, que tiene que ver con la utilización rápida adecuada o lenta de los alimentos, porque va a aumentar o va a disminuir nuestro metabolismo. Bueno, hay muchas formas en que estas hormonas interactúan y tienen que ver con la nutrición. Me encantó esto de escuchar cómo hablan, por ejemplo, de las características que debiera de tener la alimentación, y sí, a mí me parece que realmente esto debe ser algo palativo para que nos guste, debe ser algo con buena presentación para que aprendamos entonces a valorarla, y muchas veces también el probar nosotros para que aprendan los demás que primero hay que probar antes de decir no me gusta. Exacto. Sí, todo que eso, ¿verdad? Esto muchas veces está completamente relacionado con lo que vamos a tomar y no tomar. Me encanta, por ejemplo, de los nutriólogos que ven niños, la manera en que hacen esto de tener un refrigerador con verde, blanco, la dinámica, sí, ¿verdad? Verde, amarillo, rojo, como si fuera un semáforo. Y está bien, eso es fabuloso, porque nos recuerda qué alimentos son los que debiéramos de disminuir, que no se trata de que sean una prohibición completa, bien, pero recordar que solo deberían ser un complemento. Somos tristemente un país que toma más Coca-Cola y que no se nutre, o sea, no es, México lamentablemente no tiene una buena nutrición, doctor. Así usted es. como médico en general no tiene una buena nutrición. Vamos a decir que la mayor parte de la gente no la tiene. Tan es así que tenemos hasta un 60 hasta 75% de personas con sobrepeso u obesidad. Claro, bien. Entonces de ahí va a venir naturalmente una disglucemia, luego la
la diabetes. De ahí tan importante que es este programa. Me están pidiendo un corte y me dicen, ya por favor, dinos los tips, que digan qué comemos, qué no comemos, cuántas veces al día debemos de comer y qué opinan de las dietas que las encuentra usted en cualquier lugar, que la dieta keto, la cetogénica, que la paleolítica, o sea, ¿cuál dieta tiene que llevar? Regresamos. Regresamos con alimentación y enfermedades y ya venimos a toda la orientación que nos dan, los tips. ¿Cuántas veces debemos de comer al día? Y a partir del momento de que usted se despierta, ¿en qué momento ya puede tener alimento o debe de tener? ¿Y qué? ¿Azucarado, salado? A ver, lanzamos las preguntas. Sí. Bueno, los tiempos de comida o de alimentación en el día son bien controversiales porque sí hay orientaciones o estilos de alimentación que dicen no 5, no 3, no, sí. La verdad es que va a depender de cada persona. Si yo soy una persona que me levanto inmediatamente, tengo mucha actividad física, voy a hacer ejercicio, me voy a la escuela, claro que tengo que desayunar antes de salir, porque si no, entonces mi cerebro necesita glucosa, mis músculos necesitan glucosa, y si yo no se la doy a través de los alimentos, mi cuerpo la va a producir de alguna otra manera y eso a la larga nos va a traer alteraciones también. Entonces, los tiempos van a depender de cada persona. Ahora, si yo soy una persona que me levanto tranquilamente, tengo toda la tranquilidad de la mañana, incluso puedo tardarme un poquito más en desayunar o duermo más. Porque no estás gastando tanta energía. Exactamente. Entonces, eso sí es bien importante porque no podemos nada más cerrarlo en, son 3 o 5, no. Entonces, sí tenemos que revisar. Pero sí, si voy a tener actividad, llámese los niños que van a la escuela, las personas que hacen ejercicio, sí, voy a trabajar en casa. Es importante que desayune. No, y eso también, perdón, la parte psicológica juega un papel muy importante. Ahorita probablemente puede abonarle un poco más al tema la maestra Mariana. Pero de repente en la consulta vemos pacientes que padecen también de ansiedad. Entonces, bajo este esquema, algunos pacientes sí tenemos que darles 5 porciones de comida al día, aunque sean pequeñas porciones, pero hay que darlo. Yo mismo estoy consciente de esa parte tan controvertida, porque en el área en la que yo me dedico, que es la diabetes, de repente también puedo decir, bueno, es que cada vez que estás comiendo también estás estimulando al páncreas. Y estás produciendo un hiperinsulinismo y va a llegar un momento en que ese páncreas lo vas a cansar. Entonces, debemos de ver a cada paciente de una manera individualizada y ver hasta dónde podemos hacer esa parte o ese juego. Ahora también, hay pacientes que efectivamente tienen diabetes tipo 2 y que podemos irnos hasta los 3 alimentos, pero también hay pacientes que tienen diabetes tipo 1, los cuales están aplicando insulina. Entonces, en ellos, de repente, para evitar las hipoglicemias, que es una de las complicaciones más frecuentes en ellos, las hipoglicemias, tenemos que darles también porciones y que ellos ya sepan cuánta cantidad de insulina se van a aplicar. Entonces, esto es por un lado en cuanto a los tiempos que debe de proporcionársele a cada paciente. Ahora, me gustaría que abordáramos precisamente los tipos de dieta, que es lo que la gente está de moda con esa pues todo el mundo nos está preguntando de dietas. ¿Cuál dieta? Bien, la dieta, como ya lo abordamos previamente, debe estar con las características que ya dijo la maestra, con los tipos de nutrientes que debe de tener. Existe mucha charlatanería y existen muchas dietas de moda. Existe que efectivamente, si existe la dieta cetogénica o una dieta que es muy cargada en grasas o puras proteínas y 0 carbohidratos. Hace tiempo el doctor Atkins fue el que promovió esa dieta. Sin embargo, esa dieta no solamente debe estar prohibida, debe estar proscrita. El que la recomiende, para mi gusto, perdón que sea así de drástico, tajante o drástico, debe ir a la cárcel porque está generando un problema de salud más importante. Son personas que a muy temprana edad sus arterias se van a llenar de colesterol. ¿Por qué? Por tanta grasa que están comiendo. Si me preguntan, oye, pero yo bajé mucho de peso, sí, y incluso puede ser la dieta con la que más se puede bajar de peso,
pero el costo secundario es muy terrible. alto por enfermedades cardiovasculares, hipertensión a muy temprana edad e infartos. Entonces, sáquenle cuenta el costo-beneficio de haber hecho ese tipo de dieta. ¿Y en qué consiste la dieta cetogénica? Haz de cuenta, para nosotros arrancar el día debemos de utilizar carbohidratos o debemos de utilizar energía a través de glucosa. Nuestro cuerpo tiene algunos almacenes a través de glucógeno, que son almacenes que van a proporcionarnos energía de inmediata al despertarnos y para empezar las actividades cotidianas y normales, no así de ejercicio. Entonces, si vas a hacer ejercicio, hay que consumir fruta o algún otro tipo de hidratos de carbono complejos, no tanto los simples, porque van a subirte el pico de glucosa, Claro. pero se trata de que te vaya elevando la glucosa y te la mantenga de una manera un poco más estable. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con la dieta cetogénica? Que el paciente, como no está ingiriendo hidratos de carbono y ellos no se van a transformar en glucosa para generar energía, nuestras células, para que funcionen, requieren de glucosa. De glucosa. Y esa glucosa va a empezar a generar las reacciones metabólicas al interior de la célula, pero la célula va a gritar, oigan, necesito glucosa, mándenme glucosa. Entonces el cuerpo va a empezar a generar a través de otros sustratos energía. Y uno de los primeros sustratos de energía que empieza a utilizar, desafortunadamente, también es el músculo, el que se va entre los pies. Exacto. Pero también por otro lado es nuestra grasa corporal. Pues que a todo dar, pues de eso se trataba, que yo bajara de peso y sobre todo mi grasa corporal. Sí, pero insisto, no estamos generando un plan de alimentación y un proceso educativo. No toda la vida te vas a estar alimentando de esa forma. Así es. Entonces, eso es el riesgo de las enfermedades cetogénicas. Prohibida la dieta keto, Sí, y más prohibida aún la dieta en cetogénica y los pacientes. ayunos. Y más aún en pacientes que tienen diabetes tipo 1, que son pacientes que son muy vulnerables a desarrollar cuerpos cetónicos, que es por lo que caen en un coma diabético, como la gente lo conoce. Bien. Y si hacen este tipo de dieta, están favoreciendo Entonces, de una manera prohibido más esos importante. ayunos, Sí. que es una falacia decir que el ayuno te va a ayudar a que tu propio organismo se cure. Hay que buscar el equilibrio entre lo que comes y lo que gastas. Así de sencillo. Bien. En términos generales, no terminamos ya el programa con esto, ¿verdad? No. Porque pues me gustaría también Sí. que A de ver, acá los doctor expertos- Salvador, ¿qué opina de todo esto? Híjole, bueno, sí, el hablar de dietas de moda de repente es muy controversial. Hay quien las adora, hay quien... Pero no, pero son definitivamente- peligrosas para la Sí, salud. en general sí, pero si hablamos, por ejemplo, dicen dieta del Mediterráneo, bueno, estará muy bien y tendrá muchas ventajas, pero no es aplicable a todo mundo, que es parte de las O cosas que no debe comas nada de utilizarse. fruta porque es demasiada azúcar tampoco. Por ejemplo, que Tampoco. es algo falso Muy por drástico. completo. Sí, yo creo que todo el mundo deberíamos de tener Un algo equilibrio. de un equilibrio, sí, y comer fruta no es un problema. Tendrá que ver, lógicamente, con lo que decía el doctor Pérez Gómez, la cantidad de calorías que podemos obtener a través de una fruta no es la misma unas que otras, ¿sí? De tal manera que si conocemos un poquito de cuáles van a elevarnos nuestro nivel de azúcar, pues deberíamos de comerlas en menos cantidad, pero no significa que estén prohibidas. Sí podemos comer desde las pequeñas, las berries famosas, hasta sandía, ¿por qué no? Claro. Pero hay quien tiene de alguna manera el estigma, lo que escucha por parte del vecino de cómo vas a comer fruta. De noche te vas a cualquier hora. Sí, claro. aquí bien lo dice esto, ¿no? Somos capaces de comer cualquier cosa de noche, pero no sandía porque vamos a estar mal. Pero como dice, pero eso si es alcohol, cierto. como dice el doctor. Pero si alcohol, pero si otras cosas. No, No. Esto debe haber balance. Debemos comer de todo. Y las Debemos- colaciones, doctor, y para las la salud. colaciones. ¿Qué Ok. tan importante es? Porque hoy en día todo el mundo trabajamos, y me gustaría que también la doctora Mariana lo complete, las famosas colaciones. ¿Qué sería importante? Poner colaciones para algunos pacientes.
Sí, si yo tengo una paciente que tiene, por ejemplo, embarazo y diabetes, está siendo insulinizada, pues debería tener unas colaciones para evitar las hipoglucemias. Si yo tengo un pacientito con diabetes tipo 1, el cual estoy intensificando en cuanto a su insulina y se está checando 7 veces al día, pues debería de tener algunas colaciones también para evitar caer en hipoglucemia, que es lo que más temor causa y lo que más problema tendría que causarnos a todo mundo. Entonces sí es importante no tener tanto esos ayunos, sí. Y tener colaciones para algunas gentes, pero no para todo el mundo. Claro. O sea, si yo estoy entonces, intentando... Eso es adecuarla entonces de acuerdo a la persona. Si de acuerdo a mi trabajo yo no puedo estar comiendo cada 3 horas, no lo voy a hacer, no tengo por qué hacerlo. Si yo lo que quiero es perder peso y no tengo alguna comorbilidad, pues lo lógico sería comer 3 veces en el día. Tampoco es adecuado esto de la dieta del perro, eso que dicen de comer solo una vez en el día. Esa no la conocía, doctor. A ver, esa es nueva. Comen los perritos comen así una vez al día, así deberían estar. Pero y nos vamos con se feria. refiere al ayuno es ayuno realmente. Prolongado, sí, pero intermitente. le ponen nombres. Ahí sí la Sociedad Protectora de Animales nos va a decir que qué pasó con esa alimentación. Así comen los animalitos y está bien, eso es adecuado para ellos, no ellos. para nosotros. Bien, y es importante, doctora. Sí, yo creo que sí es importante, abonando a lo que dicen también los doctores, es ese equilibrio, ¿no? La selección de alimentos tiene que ser enfocado a lo más natural posible, y eso también es importante, porque a veces sustituimos alimentos naturales por los procesados que pueden posible tener otras y lo mejor sustancias. hecho en casa, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Y además, claro, decirle aquí a la psicóloga Mariana, decir que nos ayuden, porque el estrés comes, la angustia comes. Sí. Entonces, ¿cómo equilibrar? Y quizá también terapias es importante para equilibrar también pues ese estado de ansiedad que al momento que se equilibra, pues ya puedes tener una buena alimentación. Sí, justo eso lo iba a agregar cuántas veces debemos de comer, ¿no? También acá en el trabajo de psicología tenemos que agregar, pues en este trabajo multidisciplinario, ¿no? Que preguntar, a ver, ¿tienes ansiedad? ¿Padeces estrés? ¿Cuál es tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que haces? ¿No? Preguntar y acercarnos más al paciente en ese sentido para poder saber si le podemos recomendar o le pueden recomendar ustedes nutriólogos, endocrinólogos, que tenga colaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si no como, a lo mejor me va a dar más angustia de la que ya padezco y entonces no voy a estar frustrada todo el tiempo y entonces eso me va a llevar a abandonar el tratamiento, ¿no? Así es. Otra cosa que yo quería agregar es también preguntar, ¿para qué quieres bajar de peso? ¿No? Yo creo que es una pregunta importantísima. Y muchos sabemos, oye, pues traes sobrepeso, no obesidad, sobrepeso. ¿Y cuánto es sobrepeso? ¿Y de acuerdo a qué? Si tu cintura mide tanto, si eres una persona adulta mayor, tienes que pesar eso. Entonces dices, híjole, no sabía que vivo con sobrepeso. O que vives con obesidad, ¿no? Claro, sí. Hay que preguntar, ¿para qué quieres bajar de peso? Porque puede llegarnos una paciente que tal vez tenga desnutrición o tal vez tenga una anemia o tal vez tenga condiciones de anorexia o de bulimia y entonces llega y dice, es que quiero bajar de peso, ¿no? Entonces hay personas que no tienen ética profesional y entonces les dan una dieta para bajar de peso cuando no necesitan bajar de peso, no hacen ni estudios previos de laboratorio, no si hacen tienen anemia, Ajá. dicen, no puedo estar anemia, si estoy gordito, no, pues sí puedes tener anemia. Se nos está yendo el tiempo, qué rápido, pero cómo estamos aprendiendo. Nos vamos a un corte y regresamos a las conclusiones que cada uno de ustedes nos darán para tener una buena alimentación. Regresemos. Alimentación y enfermedades. Consultemos a un médico, no haga dietas nada más por hacerlas, sino un experto. Las dietas como los ayunos ya nos están diciendo prohibidas, eso es un crimen para su salud, o sea, eso es terrible. Pero vamos a las conclusiones y vamos a dejar primero que la licenciada Ana nos diga cuáles son las conclusiones y recomendaciones, licenciada.
Bueno, lo importante como conclusión es entender que cualquier dieta que no esté equilibrada, la que sea, de todas las que existen, sí hay muchas dietas diferentes, digamos, a la dieta correcta o a la dieta equilibrada que tienen sustento científico, pero cualquier dieta que sea diferente a estas tiene que ser vigilada, ¿sí? No puede ser a libre demanda, tiene que ser vigilada por un profesional de la salud y de la nutrición, ¿sí? Para que esto realmente tenga un beneficio. Ahora, si hablamos de alimentos prohibidos y alimentos prohibidos, a lo mejor lo que yo señalaría como prohibido tener en casa sería, y sobre todo si hay niños, ¿no? En el entorno familiar, bebidas ultraprocesadas con alto contenido de azúcar y con un montón de sustancias que además están trayendo otros problemas en los niños. Dulces en general. ¿Qué pasa? Si salimos de casa, vamos a la fiesta, está bien que lo consuman, pero que aprendan desde chiquitos que no tengas en ese que el día a día costumbre. No es así. Exacto, el día a día es comer frutas, verduras, todo. Agua fresca, tener sin azúcar. Sí, hay muchas opciones dentro de los alimentos naturales, ¿no? Buscar siempre la opción más natural. Esa sería como parte de la conclusión. Y sí entender que no hay alimentos que me van a traer un beneficio a libre demanda, y sobre todo las dietas que se enfocan en una sola cosa o en un solo alimento o en un solo macronutrimento no me van a aportar salud a largo plazo, ¿sí? Y eso es bien importante. Entonces yo los invito a que se acerquen a profesionales, ¿sí? de la salud y de la nutrición, para que sepan realmente cuánto necesitan, en qué cantidades, y que el entorno familiar sea similar, porque tampoco podemos tener a una persona a dieta dentro del entorno familiar y los otros están comiendo lo que sea, claro, y uno está pues viendo, oye, pues también apoya, oye, pues yo también quiero, ¿no? Entonces eso es bien importante. Bien, muchas gracias, licenciada Ana. Licenciada Mariana, ¿cómo concluye? Bueno, yo creo que es importante acudir justamente a toda la rama de profesionales de la salud y que trabajemos también en equipo de manera integral, pero también me gustaría que cada persona individualmente empiece a cuestionarse un poquito más sobre qué es lo que está pasando en su vida, ¿no? Si estoy comiendo por ansiedad, si estoy comiendo por estrés, entonces no sería bueno que empezara yo a ir a que me orienten, también saber que esto no es para toda la vida, o sea, vas a ir con un profesional para que te enseñe cómo debe hacer, y podrás decir, bueno, ¿y por qué me tienen que enseñar si yo ya sé cómo comer? Pero la verdad es que no, la realidad es que nadie sabemos, en esta sociedad de mexicanos, nadie sabemos cómo debemos comer, ¿no? Entonces sí nos tenemos que acercar, y posteriormente nos vamos a dejar el nutriólogo, y entonces ya sabremos cómo comer, cómo balancear los alimentos, cómo utilizar cada grupo de alimentos y saber cuáles son los beneficios que nos trae. También yo creo que es importante esta cuestión de si yo estoy percibiendo que estoy teniendo una obsesión ya con mis alimentos y con mi cuerpo, también eso es peligroso, ¿no? Porque si estoy teniendo una obsesión a lo mejor también con el gimnasio, entonces estamos hablando de una vigorexia. Exacto, ¿no? Y por eso es importante el psicólogo que esté en esta alimentación. Sí. La vigorexia tiene que ver con la obsesión de ver más masa muscular en el cuerpo. Y no de una buena nutrición. Exactamente, ¿no? Entonces ahí hay otras consecuencias, que es el uso de sustancias peligrosas, ¿no? Hormonas, sobre todo, para hacer crecer los músculos. Y yo creo que también es importante revisarnos cada quien y preguntarnos cada quien qué estamos haciendo con nuestra salud. Y qué nos está alterando para tener una buena alimentación. Exactamente. Muy interesante todo lo que nos dice la licenciada Mariana. Muchísimas gracias, y esa es su recomendación. Sí. Bien. Doctor Salvador, ¿cómo concluye? ¿Qué orienta a la población? Creo que lo que a mí me gustaría dejar como último mensaje es que cuidar nuestra alimentación es primordial. No siempre las dietas que lo bajan a uno más de peso son las mejores, porque también pueden existir problemas junto con la pérdida de peso de sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, no solo pérdida de grasa. Y esto se pierde la masa muscular, pero también se pierde la fuerza, pero también lleva al paciente a otro tipo de problemas. Entonces, nuestra dieta debería de tener alimentos que sean vastos, que sean variados, que sean apropiados en cantidad, en calidad,
Los tiempos van a ser definidos definitivamente por el tipo de problema y entorno que el paciente tiene. No es lo mismo para alguien que puede darse el tiempo de comer 3 y quien pueda comer 5 veces en el día, y no es necesario que todos comamos igual. Esto va a depender mucho de las características de cada paciente. Muy bien, agradecemos mucho, doctor Salvador. Y bueno, cerramos con usted, doctor Jorge. Gracias. Yo creo que debemos de partir de un buen historial clínico de cada paciente en particular para ver y conocer cuáles son sus necesidades y su entorno personal, familiar, social y laboral. Todas esas cosas en su conjunto nos van a ayudar a poderlos ayudar. Por la parte psicológica, por la parte nutricional, por la parte médica. Entonces, una vez teniendo esa historia clínica, nos va a permitir también ver qué exámenes de laboratorio nos va a permitir cómo es su composición corporal, abonando también a lo que estaba comentando el doctor Salvador. De las medidas y la grasa y todo. Porque las medidas, existen índices, y los índices son valores predictivos para algunas enfermedades. Sin embargo, hay personas que pueden estar en sobrepeso, y lo voy a entrecomillar, pero nomás nos estamos basando en un índice de masa corporal, el peso de acuerdo a su estatura. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener una cantidad de masa muscular interesante, probablemente ellos no van a estar en el área del peso corporal ideal, pero sí están en un peso saludable. Aquí hay una diferencia muy importante en lo que es el peso corporal ideal y el peso corporal saludable. El peso corporal saludable es aquel en el cual vamos a tratar de eximir o excluir al paciente de muchas enfermedades, sobre todo metabólicas, cardíacas y renales, que son incluyendo la diabetes, que la diabetes ya no, los pacientes no se mueren de diabetes, ya está incluida, por supuesto, lo que era antes el famoso síndrome metabólico, que ahora es cardiometabólico renal. Entonces todos los pacientes, incluyendo también la parte psicológica, entonces todo esto en su conjunto es la persona. Entonces yo concluyo precisamente, y también que se acerquen a los profesionales de la salud cuando vayan a utilizar suplementos y complementos, porque también de ahí depende mucho que pueda favorecer o afectar la salud de los pacientes. Pues ahí es importante todo el conjunto, desde un nutriólogo, endocrinólogo, nutricionista, psicólogo, y ver qué nos está fallando en estos momentos. Muy buenos tips que nos dieron, y poner en orden nuestras emociones, nuestro equilibrio, después ver cómo estamos para esa buena alimentación, esa buena nutrición, ir con el médico y estudios, y no se arriesgue con dietas falsas, que quizá va a bajar considerablemente, pero a un costo, como dice el doctor, muy alto, y como nos dice también el doctor Salvador, hay que acudir con expertos. Hay muy buenos nutriólogos, también nos puede dar muchos tips aquí el colegio, para tener una buena alimentación, y es cierto, nunca es tarde. Así que alimentarnos, y si no ha desayunado, vaya a desayunar con una buena nutrición, ¿verdad? Algo saludable. Saludable. Muchísimas gracias, licenciada Mariana, gracias. Gracias. Licenciada Ana, gracias. Doctor Salvador, muy amable. Gracias. Y doctor Jorge, gracias. Buen domingo. Gracias.